Criaturas confundidas, erráticas, hostiles, en un planeta llamado muerte. Eso somos en el interior. Que seas una mala persona no te exime de portarte bien. Encandelillados por la luz, entendemos que siempre viene acompañada de sombras, y que esas sombras son nuestra imperfecta proyección. Soy Andre Ortiz, terapeuta holística, y en este podcast oirás sobre las relaciones contigo y con tu entorno desde una perspectiva diversa. La ley del espejo, que dice lo que ves en otros es un reflejo real de ti mismo, se vuelca a conveniencia de quien mal ha hecho cuando se busca que pida perdón, como cuando me dijeron que si me molestaba era el cumpleaños del hombre que abusó sexualmente de mí, era porque lo que veía en él yo lo era. Lo que realmente significa esa ley en casos donde de verdad te han causado un daño intencional es que si te molesta esa persona a pesar del tiempo y la terapia, es porque te hace falta activar algo que lo contrarreste, o porque detona algo en ti que no te gusta, o detona algo que te da miedo mostrar. Esta ley para nada significa que podamos andar por la vida haciendo daño, porque ese daño no existe, ya que es algo que los demás tienen dentro de sí mismos y nosotros no tenemos nada que mejorar al respecto. Ahora supongamos que para ti ocurrió algo doloroso y que para la persona que lo causó es muy probable que estuviera actuando en automático o como siempre y no se acuerde de nada o no lo vea igual que tú, que le parezca insignificante, usual o falso, simplemente porque a la persona esa acción no le marcó. Entonces, muchas veces nos define lo que nos hicieron y esperamos que el otro se arrepienta de algo que su cerebro no guardó en memorias y no se puede arrepentir de algo que niega haber hecho. ¿Cómo podemos perdonar a quien no nos ha pedido perdón? El perdón no es una frase sencillita. El perdón no es continuar con la relación. El perdón no es olvidar lo sucedido. Perdonar es liberar la emoción anclada al recuerdo de un suceso. Es soltar el peso de lo que te hicieron. Ese peso la mayoría de las veces no lo carga ni la persona que te dañó y si lo cargas tú, como si no fuera suficiente haber soportado el ataque en el momento que sucedió. Perdonar al otro no es para el beneficio del otro, porque ni siquiera necesita enterarse de que fue perdonado. Perdonar es para ti, porque es el nombre corto a una serie de trabajos internos que harás para recuperarte realmente del dolor. Perdonar no es poner la otra mejilla, es quitarle responsabilidades y culpas a tu yo del pasado que no sabía cómo actuar para evitar el dolor o para defenderse a tiempo o mejor. Perdonar es una acción continua. Perdonar es poder contar la historia sin llegar a sentir nada. No significa tener que agradecer por lo que te pasó. Simplemente es no sentir rabia, tristeza ni miedo, en ese orden. Porque es más difícil dejar el miedo ya que nuestra mente nos quiere proteger para que no volvamos a vivir una situación similar. Así que crea conexiones neuronales especiales para identificar posibles amenazas futuras y crear alertas oportunas. Y eso está súper bien, pero cuando el miedo se vuelve una constante, se empieza a volver limitante y perdemos oportunidades valiosas porque ya no podemos distinguir el verdadero peligro. Tener límites claros que cuidan de ti es primordial para sanar y en el proceso nadie tiene derecho a decirte si ya perdonaste o no, porque eso será algo que siempre será interno. Y mantener algún tipo de relación con la persona que te hirió es una decisión totalmente diferente a la de perdonar y que no están ligadas. No por haber perdonado debes compartir espacios con esa persona indeseable. Y no por elegir no hacerlo significa que los demás puedan juzgarte o decirte que no has terminado de perdonar, que eso es falta de humildad, que te falta evolución espiritual, que no estás en la lista de semillas estelares o que no confías en la voluntad de tu Dios. Para perdonar hay que resignificar la historia. Sí, darle un nuevo significado al momento que te lastimaron es irrisorio. Hay que decirle a la mente, y es que tenemos dos mentes, pero luego les hablo de eso, que no necesita mantenerte en constante recuerdo sobre lo ocurrido para protegerte, porque ya aprendiste la lección y ya sabes reconocer cuando algo de ese estilo te lastimará y debes aprender a confiar en que sabrás cómo reaccionar una próxima vez. Para perdonar es necesario afrontar todos los matices de sentimientos que nos ha provocado la herida abierta
incluso las ideas de venganza que hayamos podido tener o ejercer. También es necesario dejar de sentirse víctima y retomar el poder y la potencia propia y revisar si has obtenido beneficios externos o ciertas comodidades en ese papel de aparente debilidad, porque no todos quieren dejar de ser víctimas, ya que sería salir de una zona de confort. Sí, una incómoda, pero que no incomoda lo suficiente como para salirse de ahí. Para perdonar, a veces se necesita creer que el otro va a pagar por sus acciones o que una justicia divina se hará cargo en esta vida, en la siguiente o en el infierno. Pero se debería aprender a perdonar siendo conscientes que muchas veces esos castigos no llegan ni llegarán. Verás al victimario feliz, siendo acogido, respetado, defendido, sano, exitoso y próspero, y con todo y eso deberías perdonar las ofensas que te hizo. El perdón cuesta mucho trabajo porque desde edades muy tempranas los adultos a cargo nos hacían acercarnos al otro infante con el que acabamos de tener un conflicto y nos hacían repetir la frase, perdóname por haberte quitado el juguete. Y luego le decían al otro pequeño ser humano que debía repetir la tan perseguida frase, te perdono. Y tras de todo nos presionaban para que nos diéramos la mano o un abrazo y así sellar el pacto de perdón sincero y profundo. ¿Y qué va? Por eso de adultos nos cuesta tanto trabajo perdonar, porque nos enseñaron que para perdonar alguien debía pedir perdón. Luego, sin haber terminado de procesar lo ocurrido, debíamos darle el perdón, porque de lo contrario los papeles se cambiaban abruptamente y de ser víctimas pasamos a ser villanos. Y solo por no querer oír un reproche aceptamos un perdón de mentiras por parte y parte, y nos toca seguir jugando como si nada. Y no, el perdón nadie te lo debe pedir porque es solo tuyo, aunque admito que puede sentirse súper bien que te lo digan. Solo empeora si vas coltado de excusas, ya que además de tener que asegurarle un indulto a quien nos falló, entonces resulta que no se responsabilizan de sus decisiones y además son víctimas de las circunstancias. Y la verdad es que si no hay un arrepentimiento sincero, no hay una manera de que ocurra un cambio duradero. Entonces, ¿para qué esperar que nos pidan perdón? Hay otra frase que varios juzgan de soberbia que dice, yo perdono pero no olvido. Pues qué bueno, porque significa que tu cerebro funciona bien y en equilibrio. Olvidar es lo que pasa cuando la emoción es tan caótica que tu mente bloquea recuerdos para poder sobrevivir al trauma. Así que esa frase es solo un indicativo de buena salud porque el cerebro no está hecho para olvidar. No se trata de olvidar, sino de no sobrepensar. A mí me molesta que me pidan perdón porque por lo general me lo han pedido para luego volver a actuar de una manera hiriente hacia mí. Y si me piden perdón, yo asumo que están arrepentidos en serio y que por ende la afrenta no se va a repetir. Distinto si me piden disculpas porque es más similar a que no midieron las consecuencias de sus actos porque simplemente no se les facilita hacerlo y que es muy posible que vuelva a suceder. O si me dicen lo siento, es más honesto porque seguramente gracias a la empatía se sienten mal debido a que yo me siento mal. Y así es mucho más probable que no vuelva a suceder. El perdón se debería pedir solo una vez. Decir perdón es adecuado cuando el vilipendio se hizo a pesar de conocer las posibles consecuencias y se sabe que se puede controlar esa actitud a futuro. Decir disculpa es adecuado cuando no se sabe muy bien que activa una conducta perjudicial y se va a empezar a trabajar en darle solución, pero puede que vuelva a ocurrir mientras se aprenda a comportarse de otra manera. Decir lo siento es enfrentar que el que lastima también se lastima a sí mismo y que definitivamente no le gusta hacer daño y es algo que se le salió de control. Bueno, todo eso suponiendo que estamos con personas con un mínimo de coherencia, conciencia y desarrollo espiritual. Pero si estamos hablando con una persona con tendencias egoístas, cualquiera de las tres formas puede ser una falacia. El perdón es un compromiso, cuando se quiere perdonar y mucho más cuando se pide. Es el compromiso de nunca más tener que pedir perdón,
porque pedir perdón y lastimar, pedir perdón y lastimar, y pedir perdón y lastimar es tan desgastante como abortar como método de planificación. No interesa qué tan grave sea la ofensa. La gota de agua que cae repetidamente en el mismo lugar logra hacer un hueco. Y perdonar más de una vez se puede volver un ciclo enfermizo. Para algunos es relativamente fácil caer en ese juego, para otros no. No todas las personas perdonan fácil, y no por no perdonar o por perdonar más lento son malas. Están los que se sienten más fuertes al no perdonar. Claro está que una cosa es sentirse fuerte gracias a no hacerlo y otra cosa es que te carcoma la rabia del recuerdo tenaz, porque mantener la ira del dolor se verá reflejado en el cuerpo mental, en el cuerpo energético y en últimas en el cuerpo físico, que empezará a somatizar. ¿Qué se puede perdonar y qué es imperdonable? Eso cada quien lo decide según sus propios límites de lo comprensible o soportable. Para algunos algo como un insulto es un error pasajero y para otros es un agravio insuperable. Dependerá de muchos factores como la crianza, la forma que asimiló un evento en la infancia y la adolescencia, la presión social o religiosa, las humillaciones previas y el autorreconocimiento de sus errores pasados. Lo que es seguro es que todos los seres álmicos tienen la plena capacidad de llegar a un perdón genuino sobre cualquier herida. Ojo, perdonar las ofensas no es lo mismo que perdonar al verdugo. No hay una sola forma de perdonar, porque al ser este un camino, cada uno decide cómo transitarlo y hasta cuál punto. Puedes perdonar solo una cosa de toda la situación. Puedes perdonar manteniendo distancia o manteniendo contacto. Puedes perdonar a todos los involucrados o solo a uno. Puedes perdonar por partes hasta perdonarlo todo. Puedes perdonar absolutamente de una vez. Puedes perdonar y dar nuevas oportunidades al mismo ser que erró o a alguien nuevo. Puedes perdonar en cuanto sales del shock o en tu lecho de muerte. Puedes perdonar y decirlo o perdonar y callarlo. Puedes perdonar. El perdón es tan íntimo que solo uno mismo sabe cuánto ha perdonado, cuánto le ha costado hacerlo, cuántas veces quiso no haber empezado a perdonar, cuánto le falta por perdonar y cómo se siente en el proceso de lograrlo. El perdón solo se dará verdaderamente cuando el que deba perdonar quiera hacerlo por sí mismo y sin esperar nada a cambio. Bueno, nada externo, porque el perdón da paz interior. Una persona que escuchó el capítulo del podcast sobre la muerte me dijo que consideraba que sí se debería perdonar al moribundo para que los pensamientos negativos relativos al ultraje se murieran a la vez. Y yo creo que quizá podría funcionar a manera de ritual consciente de psicomagia, pero por el simple hecho de perdonar en las últimas horas de vida al victimario, no se van a ir los sentimientos y pensamientos dolorosos cuando el otro no nos quite valioso oxígeno y demás recursos naturales, porque jamás se trata de perdonar al otro. Para eso se requiere terapia con guías profesionales y constancia en los ejercicios que le dejan en terapia, mucho más si se estuvo reforzando dichos pensamientos rumiantes y emociones densas durante años. Esas raíces profundas en nuestra psique no se van a cortar y secar tan rápido como en una visita del tipo sacramental católico de la unción de los santos óleos. Hoy tenemos conocimiento de muchas formas de perdonar: la silla vacía, terapia transgeneracional, hacerte responsable de tu parte. En algunos casos es mucho más difícil comprender este ejercicio, a mí me pasó. Ubicar la parte del cuerpo donde nos quedó anclado el dolor y hacer sanación energética regularizando el flujo del chakra relacionado con la zona y recibiendo Reiki. Analizar cuáles son los sentimientos y sensaciones que hubo recién pasó el incidente y cuáles son los actuales, verificando si son sentimientos útiles que sirven como agentes de cambio o si son perjudiciales. Terapias con plantas de poder y guías entrenados y círculos de palabra. No hay que atravesar por todos, ni tampoco por uno solo. Tú mismo te irás dando cuenta de cuál vas requiriendo a medida que avanzas en ese camino, cada cuánto lo quieres hacer y con cuál guía. Recuerda que mereces soltar ese peso y que al perdonar no significa que tengas que volver a confiar en los demás.
Significa que aprendiste a confiar en ti y en lo que harías si te volviera a suceder eso que temes. Háblame de tus imperfecciones en el email quiero@semillaenergia.com o en mis redes sociales @semillaenergia y evolucionemos ambos.